Hola, Hola. buenas tardes a todos nuestros lectores del Regionalista y a nuestros telespectadores también de nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida a este nuevo diálogo regionalista en que vamos a hablar sobre el resultado de las elecciones ocurridas ayer en Brasil, de la primera vuelta, y para ese propósito tenemos, aparte del equipo editorial que ustedes ya conocen, a David Harvey, a Edison Ortiz y a nuestro invitado de hoy, Alberto Gio, que nos acompaña desde Sao Paulo. Y bueno, Alberto es profesor universitario, historiador, y además tiene, bueno, ciudadano brasileño, como ciudadano también nos podrá dar su perspectiva. Así que le damos la bienvenida y comenzamos entonces este nuevo diálogo regionalista. Le quiero dar primero la palabra a Edison para que hagamos un primer round de preguntas y de ahí continuamos con David. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Alberto. La pregunta mía no es política. A raíz del 4 de septiembre en Chile y de la primera vuelta brasileña, ¿cómo se explica culturalmente un presidente con tan mala fama que llega casi empatado con su contendor? ¿Qué hay en la historia de Brasil, en la cultura brasileña, que explica esta situación, Alberto? Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí con los amigos del regionalista, los amigos chilenos, Edison, Alicia. Bueno, yo podría decir, Edison, que se puede pensar en muchas explicaciones. Eh, la primera es que, digamos, esta suerte de relación con la política, ¿no? La gente no está tan vinculada a los temas digamos, de civiltad, de cultura. La gente piensa la política de una forma muy instrumental, muy directa de lo que se da, lo que se recibe, o sea, muy pragmatismo, y que creo que esta es una faz del americanismo brasileño, o sea, de cómo el americanismo fue una forma híbrida con toda la herencia ibérica, portuguesa, en Brasil, que es una herencia más comunitarista, más solidarista, etcétera. Entonces, hay una cosa híbrida en Brasil. Entonces, por un momento, predomina ese tipo de relación muy brutal hasta con la política, que es lo que expresa Bolsonaro, ¿no? Y la gente que vota por Bolsonaro, no todos, es esa gente de que, bueno, no estoy ahí. Y que hay un otro personaje como Lula, un operario, un líder sindical, una persona que viene del mundo católico brasileño, del mundo del, de los trabajadores, pero del mundo católico. Entonces, hay, una, hay un conjunto de interfaces ahí que podría explicar qué pasa. Ahora, Bolsonaro no ganó, que, Lula salió en primero y más o menos 48-43 es una victoria, pero no una victoria mayoritaria como se esperaba, pero es una victoria. Ahora, hay un conjunto de problemas a se examinar en esa elección, en las candidaturas, etc. Muchos analistas están diciendo, Edison, que el apelo de la campaña de Lula a lo que llamamos voto útil, que era para sumar para la candidatura de Lula, hubo una reacción de los electores en general, digamos, contrarios a esa llamada, a esa convocatoria. Entonces, ahí se explica un poco
ese proceso de acción-reacción que sí, verdad que se pasó, porque hay un trasfondo que es la idea también que machaca a Bolsonaro de la izquierda, que la izquierda es comunista, que va a tomar la libertad, que va, o sea, esa cosa del anticomunismo, esa cosa del anticomunismo que es un rasgo de esa cultura política que está con Bolsonaro y que viene también de este americanismo en el plan político, ¿no? Son muchos factores, digamos así. Si Lula representa efectivamente parte de la sociedad brasileña, para el bien y para el mal, Bolsonaro también representa una parte de esta sociedad. Es un desafío para la política, hacer política en esas circunstancias, para que, digamos así, no se rompa una situación que es efectivamente polarizada, pero que las instituciones tienen que funcionar para evitar un choque, digamos, catastrófico entre una banda y otra. Y no está mucho por ahí, quer dizer, hay mucha retórica del bolsonarismo con la cosa de las armas, con la cosa de una contestación muy radical, etc. David, ¿tenías tú alguna pregunta? Sí, partiendo un poco de la discusión anterior, ahora como ninguno de los dos logró ganar una mayoría en primera vuelta, pasamos a segunda vuelta. Y como se sabe por los auditores, por la experiencia de las elecciones chilenas, ese periodo entre primera y segunda vuelta es un tiempo para negociaciones, para a lo mejor hacer nuevos pactos. Habían otro candidato, yo sé que, bueno, habían dos otros que sacaron una votación significativa que podrían hacer la diferencia para que o Lula o Jair Bolsonaro lleguen al 50% más uno. Y entonces, Alberto, cómo ve usted ese proceso de formar nuevos acuerdos para la segunda vuelta y qué podría significar eso para un eventual gobierno? Si suponiendo que, bueno, cualquiera de los dos, que sea Lula da Silva, que sea Bolsonaro, que si gana a través de un acuerdo, ¿qué podría significar eso para su gobierno? Bien, ok, son temas dificílimos, ¿no? Yo acabo de publicar un artículo sobre el tema. La mía impresión es que los dos personajes, Bolsonaro y Lula, mucho más Bolsonaro que Lula, son de perfil mayoritaristas, ¿no? Un perfil majoritarista, no tiene un perfil de coalición, de trato político, de armación, y además no tiene tradición y experiencia de, digamos así, coaliciones serias, ¿no? Y mirando el ejemplo de Chile, la Unidad Popular era una coalición seria, con programa, con todo. La concertación, digamos que no era igual, pero también era una cosa seria, una cosa que era electoral y que era también de gobierno, ¿no? Con los personajes de gobierno, etc. Con Lula y con Bolsonaro son, digamos así, posturas mayoritaristas en que los dos, cada uno por lo suyo, definen las cosas de manera muy dura, incluso. Nosotros vimos cómo fue el gobierno Bolsonaro, ¿no? Con rupturas con su propio personal del gabinete administrativo. Entonces, eso es difícil, ¿no? Do lado de Lula es un poco mejor, no es tan duro como Bolsonaro. Un poco mejor, pero no alcanza a ser, ¿no?, una frente popular, una cosa de
articulación de partidos, de horizontes, digamos, medianos y largo plazo, que se debe hacer en el corto plazo, etc. Entonces, con Lula todo en especial en esa campaña, no se sabe mucho qué va a hacer Lula. Él no dijo, solo habló de, de las cosas que habían hecho en sus gobiernos, la idea de que la victoria es un regreso a lo que se pasó en su gobierno. Entonces, es una situación, digamos, difícil para ¿no? Lo que llamamos aquí cheque en branco. O sea, se da algo para un líder político fazer o que quiera. Então, isso é um problema que a campanha de Lula agora, nessa segunda volta, vai ter que resolver. Não se pode vencer em segunda volta com o mesmo estilo de campanha da primeira volta. Então, essa é a minha impressão. Eu creio que não vai ser muito difícil, tanto por parte de Simone Tebet como por parte de Ciro Gomes, uma declaração de apoio a Lula. E, de hecho, hoy mismo el Partido Cidadania que apoyó Simone Tebet, já por intermédio por su presidente, já declarou apoio a Lula. Isso deve passar com o MDB, que é o partido de Simone Tebet, deve passar com o PSDB, mas isso não significa que o eleitorado vá caminhar conforme os líderes de esses partidos. Com Bolsonaro, Bolsonaro sequer tem uma inclinação de abertura para com os outros atores, incluso porque os atores que interessam já estão na campanha Bolsonaro. Bolsonaro intenta aparar algumas aristas com alguns governadores que foram eleitos e que eram, digamos, simpáticos a Bolsonaro, depois se afastaram. Agora, como o governador Zema de Minas Gerais é uma liderança política que venceu em Minas Gerais, que é dificílimo na primeira volta, era governador já, venceu na primeira volta e já declarou que em Lula é impossível um acordo com Lula. Então, ele vai trabalhar por Bolsonaro com muito afinco, creio, e em Minas Gerais, que é um estado muito forte na política brasileira, é o segundo colégio eleitoral. O primeiro é o estado de São Paulo, o segundo é Minas Gerais. Então, mira que na primeira volta, Bolsonaro venceu em São Paulo, no principal colégio eleitoral. Não venceu em Minas, mas agora tem a expectativa de vencer em Minas. E seu candidato ao governo de Rio de Janeiro venceu em primeira volta. Assim que a situação, eu diria, como mínimo, é uma situação muito dramática, muito dramática. Se imaginava que se poderia vencer em primeira volta, e agora não é certo que se pode vencer na segunda volta. Então, em nome do realismo político, temos que pensar desta maneira. Se gana Lula, vai ser uma situação muito difícil, porque o Congresso agora está adensado, está com muito mais gente
de perfil bolsonarista de ultraderecha. Incluso en la Cámara. O sea, hubo un avance muy expresivo de esa corriente política bolsonarista de ultraderecha, no solo en los votos para Bolsonaro, pero en los votos a los gobernadores, a los senadores, a los diputados en la Cámara Federal de Brasilia. Entonces es muy difícil. Lula puede vencer, sí, falta muy poco. Lo que me parece complicado es la inorganicidad del voto popular en Lula. Eso que gostaria de explicar, que Bolsonaro actúa en esa dimensión con regalos económicos, que ya empezó hoy, ¿no? Regalos económicos a esa gente más pobre, exatamente para atacar, digamos, essa espécie de voto inorgânico. E onde está esse voto inorgânico? Está em uma faixa, digamos, de 2 a 5 salários mínimos, e que se amplia, né, para os setores mais pobres. Ou seja, há uma dificuldade séria. Se vence Bolsonaro, creio que Brasil estaria, digamos, em um caminho muito difícil, que va en la dirección de los regímenes, no solamente los gobiernos, los regímenes iliberales, al estilo de Hungría, al estilo de Polonia, etc. Entonces, digamos así, si vence Bolsonaro, la situación futura del país es mucho, mucho peor, ¿no? É aí que está a dramaticidade, não? De Lula por um lado, Bolsonaro por outro. Não é como Lula versus Alckmin no passado, Lula versus Serra no passado, Dilma Aécio, Dilma Alckmin. Não se trata disso. Por quê? Porque Bolsonaro é a expressão de uma coisa inédita em Brasil, que é a organização política, discursiva, organizacional de la extrema derecha. Entonces, eso es el fato, el hecho novedoso. A mí me recuerda un poco, Alberto, a la situación que nosotros tuvimos en Estados Unidos con la elección de Hillary Clinton y Trump. ¿Por qué? Porque las dos figuras eran tremendamente polarizantes, y lo que cambió en la elección que hubo, que ganó Biden, fue que Biden no era una figura polarizante por ningún lado, no polarizaba a nadie, todo lo contrario. Y la Hillary perdió justamente porque era una figura muy odiada por el Partido Republicano y por otras personas de centro. Y con Lula a mí me da la impresión de que pasa lo mismo. Es una figura que produce esa polarización porque es odiada no solamente por la extrema derecha, sino que por mucha gente de centro que se compraron el discurso de la corrupción y etcétera, etcétera. Y por ahí hay un odio visceral contra Lula, y bueno, también de la época que venía cuando él era dirigente sindical, ¿no? O sea, hay gente que lo odia de la época de la dictadura. O sea, el odio contra Lula viene desde mucho tiempo en Brasil. Sí, pero no te olvides que Lula fue electo 2 veces como presidente y después 2 veces Dilma. Entonces, claro, digamos, yo creo que Lula fue capaz de suplantar ese odio, y ese odio que viene de una posición mucho más sociológica que político-ideológica, porque Lula no es para nada un comunista, ¿no? Pero es una figura
a que se atribuye los peligros de la izquierda. O sea, este es el discurso de Bolsonaro. Ahora, ese discurso, disculpa Alberto, yo tenía la pregunta respecto a esto, porque vimos lo que ocurrió en Italia, ¿no? Hace poco, la semana, de hecho, el fin de semana pasado. Yo veo, y esto lo comentaba David en su artículo, que hay un problema con estos países, y yo creo que Brasil cae en la misma categoría que Italia, que no han hecho una revisión histórica de su pasado, en el caso italiano, con el fascismo italiano, Mussolini y todo eso, en el caso brasileño con la dictadura, porque Brasil es el país que menos ha hecho en términos de memoria histórica de todos los países del Cono Sur que tuvimos dictadura en la misma época. Y eso, yo me pregunto si es un factor también, esa desmemoria, en términos de que la gente realmente no piensa en la derecha como una amenaza de la manera que se ve claramente en Argentina, que lo vemos en Chile, que lo vemos en Uruguay y con los militares también, ¿no? Porque los militares en esta elección no fueron neutrales, o sea, qué cosa de ver las declaraciones de los militares antes de la primera vuelta de esta elección del domingo. Sí, bueno, todo lo que hablaste es verdad. Y el problema es que el tema de la amnistía, ¿no? Después de la dictadura, faz parte del proceso de transición y se negoció esta cuestión. Bueno, esto fue negativo, sí, de un punto de vista se puede mirar como una cosa negativa, pero de otro no. O sea, salimos de una dictadura, digamos, de una manera pacificada, de una manera política, de una manera negociada, que posibilitó un cambio de régimen con una nueva constitución, que es la de 88. Bueno, sí, yo creo que sin ese momento de este acuerdo de la amnistía, yo creo que sería mucho más difícil alcanzar una constitución como la que tenemos hoy. Que en primero el PT era un gran adversario de esta constitución. Y ahora es el Bolsonaro que es el gran enemigo, no adversario. Es Bolsonaro, la estrategia bolsonarista es cambio constitucional, ¿no? Está claro. No solo él tatea con, digamos, leyes como la cuestión de las armas y otras, pero el cambio constitucional, incluso en relación a Corte Suprema, etc., es algo muy similar a Orbán, ¿no? Muy similar. Bueno, y ellos tienen relaciones orgánicas de un punto de vista internacional. Pero yo quería decir que, digamos, en una situación tan polarizada como la que vive Brasil, la mi impresión es que no había forma de no estar en la polarización. ¿Por qué? Esta candidata, Simone Tebet, que es del MDB, no era una candidata polarizadora, ¿no? Era una candidata de un discurso, digamos, suave, de un discurso pacificador, tenía propostas, etc. No tenía conciliación con Bolsonaro, hacía críticas duras a Lula, etc. Pero no alcanzaba ser un otro polo. Entonces, dos polos, el centro tenía que ser un otro polo en esa situación de polarización. Entonces, algo como se decía, tal vez Garretón, que habló de la DC en los 60 como un centro excéntrico,
centro que não era um equilíbrio entre como foi o Partido Radical en los años 40, 50, etc. Sartori también dice eso. Giovanni Sartori también dice eso. Sartori, ¿no? Sartori, o sea, essa coisa de um centro excêntrico. Eu creio que, frente a Lula e Bolsonaro, habría que montar um outro polo. E isso não passou. Isso não passou por os problemas del ex-governador de São Paulo, João Dória, que poderia ser um outro polo, não? Al final, quando ele saiu afastado por la direção do PSDB, ele já tinha 5% em las encuestas. Foi a votação, mais ou menos, de Simone Tebet ao final, não? Então, eu creio que poderia haver aí um polo distinto que poderia dar um outro viso, aqui é uma palavra em português, uma outra qualidade em la disputa eleitoral. Pero, Alberto, lo que yo siento es que la sociedad brasileña está polarizada y creo que no había espacio para un tercer candidato en esta vuelta. Puede ser. Yo creo que esta polarización que existe es una polarización que no viene, digamos, de una verdadera división ideológica. Vea que al final muchos sectores que podrían ser, y de hecho estuvieron apoyando Bolsonaro en 2018, ahora apoyaron Lula. Entonces, hay una transversalidad en la sociedad, no en las fuerzas políticas. En las fuerzas políticas la cosa se pone como se pone, o sea, tiene que hacer un discurso, dar una pegada, etc., uno contra otro, pero no en la sociedad, en los sectores organizados. Entonces, hay, digamos, gente joven que fue para Bolsonaro. Incluso el más votado deputado federal em Minas Gerais é um jovem das redes sociais, etc., que discute os temas de juventude, que era tipicamente, se poderia dizer, não, isso é uma coisa da esquerda, é uma coisa de los novos modos culturais, etc. Não, essa transversalidade existe. Eu apenas, solamente apresento essa ideia de um outro polo, pero claro, em termos realísticos, uma outra candidatura como Ciro, Simone, naufragaram, pero isso não atesta que não havia espaço para um outro polo. Esse é o resultado. Y por el resultado se mira por lo que fueron esas campañas. Entonces, Ciro Gomes é um projeto, digamos, um projeto passadista, um projeto que resgata o nacional-desenvolvismo, a coisa de atualizar o modelo, que seria o modelo Vargas, Brizola, etc., atualizar ao mundo de hoje, como os italianos dizem, um aggiornamento. Isso é uma coisa, quer dizer, está completamente desconectada de lo que vive a sociedade em termos do mundo do empresariado, do mundo de los trabajadores, etc. Isso não encaixa. Não? A Simone Tebet era um discurso
do MDB como um discurso, digamos, metafísico, ou seja, distante dos interesses diretos, enquanto que Bolsonaro e Lula expressam, né, tudo da sua potencialidade. Né? Agora passei a falar em português. Alberto, yo tengo ahí una Não, pregunta. déjame concluir Ok. um momento, desculpe. Assim que, veja que, no passado, esta espécie de ausência do mundo dos interesses foi uma grande virtude contra a ditadura, porque se centralizava no tema político institucional. Hoje dia, essa coisa, digamos, essa coisa de democracia versus fascismo mostrou que não, que é insuficiente, que é necessário dizer como vai funcionar esta sociedade em que o Estado brasileiro poderá ajudar a estabelecer horizontes, vetores para que, al final, digamos diretamente, o capitalismo brasileiro se atualize ao mundo. Não? É disso que se trata. Então, nesse sentido, Bolsonaro e Lula são duas caricaturas. Não está absolutamente claro nada em termos de lo que estou dizendo, e, por não estar claro, não, é uma eleição com dois mitos, onde o debate, os cientistas políticos dizem, é mais afetivo que racional. Não? Então, é um problema. Essa é uma questão que estamos aí involucrados. Enfim, desculpe. No, esto está, gracias por la respuesta porque está súper completo todo lo que... Mi pregunta iba por el mismo lado, ¿no? Porque yo veo que está esto que tú estás diciendo de un enfrentamiento muy fuerte entre los que dicen, bueno, para salvar la democracia tenemos que votar por Lula y todas estas fuerzas antidemocráticas que activamente están por Bolsonaro. Entonces lo que tú dices es que no realmente esa dicotomía no es suficiente para ganar una elección. O sea, decir, salvemos la democracia en Brasil no es suficiente. ¿Eso si entendí bien? Sí, sí. No es suficiente, pero es necesario. O sea, necesario en términos de pensar qué capitalismo, un capitalismo de compromiso social, de innovación tecnológica, de modernidad ecológica. Entonces, ¿eso todo es antagónico al capitalismo? Sabemos que no es No, sí, antagónico. yo entiendo el punto. Los desafíos de Brasil, los verdaderos desafíos de Brasil, no están en esta campaña que ha sido caricaturizada por dos personajes que expresan más afectividad que racionalidad, ¿ya? Pero que también es algo ya habitual de la política. Recuerda que nosotros acabamos de perder un plebiscito precisamente por no pocas emociones que hubieron en el debate, ¿ya? Entonces, está claro, la, la pregunta mía es, eh, eh, si gana Bolsonaro más allá de que a nosotros no nos guste, efectivamente da cuenta de una centroizquierda, algo le ocurre a la centroizquierda chilena también en ese sentido, que no conecta con la realidad de hoy, que no conecta con la sociedad de hoy, que tiene discursos para resolver el lío al interior de la clase política, pero que no logra conexión con la sociedad, con esto que tú hablabas de las redes sociales, del manejo, de la crisis de los partidos políticos tradicionales, el surgimiento de liderazgos caudillescos que lo expresan muy bien los dos candidatos brasileños. Tengo la impresión de que de ganar Bolsonaro, ¿cuál es la lección más importante para la centroizquierda brasileña? Digamos,
el escenario es un escenario de derrota, un escenario de desarticulación, porque, digamos, en términos nacionales, el PT ganó en 3 estados del Nordeste, está disputando la segunda vuelta en São Paulo. El PSDB es un partido que no ganó en ningún estado, entonces no eligió un único senador en el país, en todo el país. Y mira que en São Paulo el PSDB, que era una pérola aquí, el PSDB de Cardoso, de Serra, de Alckmin, de Montoro, en São Paulo el PSDB está reducido a 3 diputados de 70. Entonces es una derrota de la centro-izquierda muy, muy, muy danosa, ¿no? Y personajes del bolsonarismo tuvieron una victoria muy fuerte, muy significativa en las dimensiones legislativas, en las dimensiones del Parlamento. Y el PT se mantiene como un partido fuerte, grande, creo que va a hacer 70 diputados o cosa más o menos por ahí. El partido de Bolsonaro va a hacer perto de 100 diputados, que junto con los otros 2 del llamado Centrão van a tener una fuerza en la Cámara Federal muy, muy grande. Entonces hay una discrepancia en ese sentido, hay una especie de polarización, porque hay sectores de una izquierda más radical que fueron electos, como el diputado Boulos, que es el más votado en São Paulo, que es del PSOL, del Partido de la Liberdad, Socialismo y Liberdad, ¿no? Entonces, y junto con ese diputado, digamos, va a tener 3, 5 de tipos bolsonaristas, la pura sangre, o sea, gente que no convive democráticamente. Entonces es, digamos, una situación muy dramática. Entonces yo creo que el centro político que va un poco a la izquierda, que va un poco a la derecha, ese centro político salió muy golpeado en esas elecciones. No solo por las elecciones mayoritarias de senador, de gobernador, etcétera, también en la elección legislativa. Así que, digamos, fortalece aquilo que yo había hablado al principio, del tipo de liderazgo como Bolsonaro, como Lula, que son mayoritaristas, etc. Entonces estamos muy, muy lejos de un tipo de convivência política ao estilo europeu, ao estilo espanhol dos partidos, ao estilo alemão, né? de racionalidade política e de fortalecimento, de negociação com as forças políticas organizadas. Eu acho que o Brasil democrático perde muito nessas eleições, perde muito, porque o resultado que saiu é um resultado muito difícil para pensarmos no futuro uma convivência democrática e um fortalecimento institucional e um fortalecimento orgânico das forças democráticas no país. Bueno, yo creo que partiendo un poco lo que usted ha planteado, eso es como el gran desafío de hoy, no solo en Brasil, en muchas otras partes, de cómo defender la democracia frente a adversarios que usan los propios armas de la democracia en su contra, un populismo autoritario, y sobre todo cuando ni siquiera hay una conciencia común de la verdad.
que cada uno tiene su verdad, que los fake news y las redes sociales dominan el discurso y contribuyen no solo a una polarización, pero a veces uno tiene la sensación de que la izquierda y la derecha viven en distintos países, que los referentes son tan distintos que es difícil encontrar forma de, no sé, incluso definir cuáles son los problemas de la sociedad que hay que atacar. Así que en el tiempo que nos queda, porque yo creo que ya estamos llegando un poco al final, cuéntanos cómo, si veo un camino hacia adelante, cómo recuperar esa política basado en la razón, basado en, no sé, incluso en cómo tratar de equilibrar intereses y llegar a acuerdos, porque es un poco lo que se ha ido perdiendo con esa polarización de que nos habla. Sí. Bueno, es muy difícil. Yo creo que primero, como usted recuerda, esta cosa es una cosa mundial, ¿no? Esa cosa pasa en muchas sociedades. Hay un desafío ahí, digamos, de la crisis antropológica del hombre en esta sociedad contemporánea y su relación con la política, la idea de convivencia, la dificultad de un apelo a los consensos, ¿no? Entonces, creo que si aquí estamos muy polarizados y muy polarizados en momentos donde el Estado es una cosa central, ¿no? No la sociedad. En la sociedad, como dijo, es una cosa más transversal, pero la demanda de ocupación del Estado es la demanda principal de las fuerzas políticas organizadas. Y ahí parece que no hay consenso y ahí parece que la polarización divide campos y no hay interconexión. Entonces, no creo que perdimos eso. Yo creo que en el proceso de democratización brasileño nosotros nunca conseguimos alcanzar un terreno como ese. Nunca. Entonces, una victoria de un personaje como Cardoso, que es un intelectual, una persona, ¿no?, muy afable personalmente, muy inteligente, etc. Bueno, Cardoso avanzó porque tuvo mucho éxito en la propuesta del control inflacionario, ¿no? Y el control inflacionario se identificó con Cardoso y no más. No había, era en cierta medida un otro tratamiento mitológico, ¿no? Majoritarista, ¿no? Y Cardoso no es un caudillo. Cardoso no hace el estilo caudillo, ¿no? Caudillo en un sentido lato, ¿no? En un sentido lato. Porque Lula también es un hombre de partido. El hecho es que Lula controla el partido. Esa es la verdad. Lula controla el PT. Y el PT sabe muy bien, todos, que depende de Lula, ¿no? Y al final, yo podría decir que el Brasil depende de Lula. Hoy día depende de Lula para seguir, porque eso que acabó al final es lo que resta. O sea, eso está en el editorial del Estado de São Paulo hoy, que es un editorial, digamos, muy duro a Bolsonaro, a Lula, y dice, bueno, ese jornal, ese diario no vota en ninguno, pero el pueblo tiene que votar en uno o otro. Entonces, es más o menos así que estamos. Yo creo que, David, la crisis es muy profunda. Brasil está en el mundo y ahora está con un hecho
que no había antes. La extrema derecha está aquí con raíces fincadas y no se sabe muy bien cómo va a ser. Claro, toda política tiene un ciclo, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar. Es muy temerario Bolsonaro vencer la elección. Menos temerario do meu ponto de vista que Lula vencer la elección. Porque Lula não vai levar Brasil para Venezuela, Nicarágua, essa coisa. Lula compreende muito bem que passa aqui. Né? Lula é um brasileiro, um político brasileiro, e essa coisa de negociar, de montar as coisas. Claro que muitas coisas escapam, né? Pero de mi punto de vista, yo voté por Lula y votaré por Lula porque creo que es el mejor para el país en este momento. No tengo dudas de eso. Ahora, Alberto, poniéndose un poquito en la política ficción, esto ya es lo último, si en el caso de que ganara Lula, ¿qué tan posible es que efectivamente los militares dijeran nos tomamos el poder? ¿Eso es una posibilidad real o es política ficción? No, yo creo que es una retórica bolsonarista eso. No es una posibilidad real porque, primero, no creo que las Fuerzas Armadas brasileñas van a estar todas como pasó en 1964 al dominio de un personaje como Bolsonaro, un mal soldado, un soldado que fue afastado del ejército. Esas cosas quedan profundo en la institución, en una institución como las Fuerzas Armadas. No creo en eso, pero Bolsonaro moviliza eso todo el tiempo. ¿Contra qué? Contra la amenaza comunista, amenaza a la libertad. Bolsonaro no habla en democracia, Bolsonaro habla en libertad, Sí. no democracia. Que democracia es una otra cosa, una cosa de instituciones, de equilibrio de poderes, de check and balance, y esa cosa toda. Entonces, Bolsonaro no piensa así. En ese sentido, Bolsonaro, yo diría que es un aspirante al fascismo, pero sabe que no resulta, ¿no? Claro, y en ese sentido, aspirante a Trump también. ¿Qué tantas posibilidades hay de que haga lo de Trump y diga, no, yo gané, y tratar de quedarse a la fuerza? Yo creo que eso sí, esa cosa de una arruaza, ¿no? de hacer, no sé si existe esa palabra en español, No. creo que no. Entonces, esa cosa de crear un clima de confusão, de um conflito, digamos, de poder, pero más fake, más teatral, más cenográfico. Eso es posible que Bolsonaro haga ese tipo de cosas. Pero yo creo que la manifestación del Tribunal Superior Electoral en esa primera vuelta fue muy buena, así, en términos institucionales, con el apoyo de la Corte Suprema, con el apoyo del presidente del Congreso, que sigue y que va a seguir en los próximos años el presidente del Senado como presidente del Congreso. Eso es una cosa que, digamos, paraliza a Bolsonaro, ¿no? Ferma, ¿no? O sea, por aquí no, hasta aquí sí, por aquí no más. Entonces, era más o menos, creo que un golpe al estilo antiguo no va a pasar. Una especie de confusión, esa cosa, eso sí puede pasar. Es que la gente disculpa Alberto, la gente que en Chile, por ejemplo, que no conoce también la realidad brasileña, tampoco saben
qué las instituciones brasileñas como el Tribunal Federal, el Supremo Tribunal Federal, el Congreso, etcétera, son instituciones fuertes en Brasil y Sí, sí. además son organizadas, o sea, tampoco es todo como la gente piensa que es todo caos en Brasil, no, hay cosas que son muy organizadas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ujú. Entonces, Vamos. sí, pues muchas gracias. Gracias. Queríamos darle las gracias, Alberto, por estar y por darnos esta perspectiva, porque rara vez tenemos la posibilidad también en Chile de tener una persona con tanto conocimiento de política, historia, cultura, etcétera, que nos pueda dar una visión así tan general. Así que muy agradecidos y por nuestros también lectores y auditores que han tenido la oportunidad, tienen la oportunidad de escuchar y ver esto. Y también darle las gracias a nuestro comité editorial por siempre por sus preguntas ahí puntudas, ¿no? Así es que les deseamos a todos una muy buena tarde y ya nos comenzamos a despedir. Les doy un segundito para que se despidan a todos y terminamos nuestra transmisión de hoy. Agradecer a Alberto por la gentileza, a Alicia, la conducción, a David, David y yo que fuimos buenos preguntadores, y pedirle desde ya a Alberto la posibilidad de que podamos transcribir esa columna. Si vamos a transcribir eso. Para el regionalista, la columna que acaba de publicar. Ah, esta es la columna mía, el Sí, texto. exacto. Ah, ok. Sí, está abierto. Espero que sea útil, ¿no? Ya. Así que nuestros lectores Sí. que han invitado, entonces en nuestra edición del sábado vamos a tener esa columna para que la lean con mucha atención, ¿no? Ok, muchas gracias. Yo estoy Gracias a usted. muy contento de estar aquí con ustedes, Alicia, David y Edison, que son personas queridas mías de Chile y América Latina. Un gran abrazo. Abrazo. Igualmente a usted. Chao. Chao, chao. Chao. Ah.